en su tema. Buenos días, jóvenes señoritas, bienvenidos a la clase de hoy. Bienvenidos todos. Luego de los anuncios de la mañana, podemos comenzar nuestra clase. Y vamos a retomar nuestro dictado, donde lo dejamos el día... Ok. El día de ayer hemos estado conversando con respecto a cómo se determinan las texturas del suelo, es decir, cómo calculamos o cómo determinamos en el laboratorio los porcentajes de arena, de limo y de arcilla. Hay otros procedimientos que no impliquen laboratorio, bueno, con mucha pena, conocer así con precisión y exactitud porcentajes de arena, limo y arcilla solo se puede hacer en laboratorio. Existen procedimientos de campo, que digámoslo así son manuales, procedimientos como la determinación de textura al tacto, que consiste en utilizar un poco la consistencia del suelo, utilizar su plasticidad, utilizar su rugosidad para estimar una clase textural. Bien. Esto hace uso, por supuesto, de una buena experiencia de una persona que haya acostumbrado a manejar o manipular suelos. En realidad, con cierto tiempo y, por supuesto, con un poco de práctica y ensayo, uno puede irse familiarizando con la clase textural del suelo. Y saber si el suelo es franco, franco arcilloso, arenoso, arena franca. Hay, digámoslo así, algunas recomendaciones sencillas que se puede hacer para determinar textura al tacto. Pero en la determinación al tacto yo solamente me aproximo a una clase textural. No puedo determinar porcentajes de arena, de arcilla, de limo. Como les dije, la única forma de hacerlo así con precisión es a través de los métodos que utilizan la sedimentación. Una vez que nosotros hemos calculado y hallado la cantidad de partículas, arena, limo y arcilla, y sabiendo que esas tres partículas van a sumar 100, yo puedo utilizar el triángulo textural para calcular, mejor dicho, para hallar la clase textural del suelo. Y recuerdan ustedes que en el triángulo textural, lo habíamos mencionado en la clase pasada, el triángulo está dividido en áreas, segmentos, que corresponden a grupos de suelos con textura similar, o por lo menos parecida, y propiedades físicas similares. Es decir, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en esta clase textural arena hay un conjunto de suelos que pueden ir desde 0 hasta 10% de arcilla y que pueden ir desde 100 hasta 85% de arena. Entonces es un área donde hay suelos que tienen diferente textura. Okay. Pero todos estos suelos que tienen texturas variadas, tienen propiedades físicas muy parecidas. Son suelos permeables, son suelos filtrantes, suelos que no tienen estructura, suelos que son sueltos, y se parecen entre sí. Lo mismo pasa con otras clases texturales. Cada una de estas categorías, entonces, se va a portar de manera similar. A pesar de que varíe dentro de un rango el contenido de arcilla o varíe dentro de un rango el contenido de limo, bueno, el suelo se va a portar de una manera muy, muy parecida desde un punto de vista físico. Desde un punto de vista físico. ¿Se comprende? Entonces, las clases texturales ayudan a simplificar un poco la definición de la textura. Porque recuerden, la textura es porcentaje. 60% de arena, 20% de limo, 20% de arcilla. Pero esos números no me dicen mucho si es que yo no interpreto, oye, ¿y esto en términos físicos qué significa? Entonces, para simplificar un poco esa definición, es que se hace uso del triángulo textural donde yo clasifico las texturas y las agrupo en áreas o en tipos de texturas parecidas. ¿Okay? Entonces, en la última clase ya hemos dicho que para hallar la clase textural, yo debo calcular o debo ubicar, mejor dicho, el porcentaje de arena en la base del triángulo.
el porcentaje de limo está a la derecha y el porcentaje de arcilla está a la izquierda. Y la arena se lee paralela al limo, es decir, este es 30% de arena en toda esta línea, este es 50% de arena en toda esta línea, y este es 70% de arena en toda esta línea. Y el limo se lee paralelo a la arcilla, 10, 30% de limo, 60% de limo, 80% de limo. Y la arcilla se lee paralelo a la arena. 10% de arcilla, 30% de arcilla, 40% de arcilla, 60% de arcilla. Y en el ángulo donde mejor dicho, en ese punto donde se intersecten los porcentajes, yo puedo encontrar mi clase textural. Por ejemplo, para un suelo que tenga, vamos a ponerle 55% de arena y vamos a ponerle 25% de arcilla, yo vengo 55% de arena, 25% de arcilla y eso debe coincidir con 20% de limo. Entonces el 20% de limo baja por aquí, el 25% de arcilla está acá y el 55% de arena está aquí. Y eso corresponde a un suelo franco arcillo arenoso. ¿Okay? Si yo quiero ubicar un suelo que tiene las tres partículas iguales, sería más o menos 33, 33, 34. ¿Ya? Y eso estaría justo en el mero centro de gravedad del triángulo y sería un suelo franco arcilloso. Los suelos francos no son los que tienen las tres partículas iguales. Son suelos que tienen propiedades físicas intermedias entre los muy arcillosos y los muy arenosos. Son suelos que tienen buena capacidad de retención de agua, pero al mismo tiempo buena aireación. Son suelos que son moderadamente plásticos, pero también pueden ser sueltos y desmenuzables. Son suelos que no son demasiado adhesivos, tampoco son suelos demasiado sueltos. ¿Okay? Entonces, digámoslo así, es una clase textural que es considerada como óptima o adecuada para el crecimiento vegetal. Y si ustedes se preguntan, el suelo franco puede ir desde 8% de arcilla hasta más o menos 28% de arcilla. Puede ir desde, vamos a ponerle, miren, un extremo prácticamente 25% de arena hasta 52 o 53% de arena. Y desde tan poco como 28% de limo hasta 50% de limo. O sea, en esta área yo me encuentro con los suelos francos. Las proporciones, por supuesto, son importantes para poder hallar la clase textural. ¿Ok? Pregunto, ¿cuál es la máxima cantidad de arcilla que puede haber en un suelo franco arcillo limoso? Ok, se abre el debate. ¿Cuál es la máxima cantidad de arcilla que podría haber en un suelo franco arcillo limoso? Manuel dice 40%. ¿Coinciden? ¿Coinciden? Jesús dice 40, Alessandra, Yasmín, todos dicen 40. Ok. Efectivamente, 40% de arcilla. Y la mínima cantidad sería más o menos 28% de arcilla. En este rango estaría el franco arcillo arenoso. Y miren que la máxima cantidad de arcilla para que sea franco arcillo limoso es la mínima cantidad de arcilla para que sea llamado arcilla como tal. ¿Okay? Entonces, muchas veces los límites de uno son los límites superiores de una categoría, son los límites inferiores para otra. ¿Cuál es la clase textural que tiene la mayor área? ¿Cuál es la clase textural que ocupa la mayor área? Muy bien. Ok, perfecto. Todos coinciden en que la arcilla es la clase textural que ocupa la mayor área del triángulo.
¿Y por qué creen que es eso? ¿Por qué creen que la arcilla ocupa, miren, una buena cantidad del triángulo textural, una buena porción? ¿Ya? Mientras que la arena y el limo son áreas mucho más pequeñas. Si ustedes consideran la suma de arcilla más arcilla arenosa más arcilla limosa, prácticamente es un tercio del triángulo. ¿Ya? O sea, prácticamente la tercera parte del triángulo lo ocupan estas tres clases texturales que ocupan mucho espacio porque al ser, digámoslo así, los suelos que tienen mayor contenido de arcilla indican que el proceso de meteorización ha sido más intenso. Pero principalmente, lo que esta distribución indica es que no necesito un extremo de la cantidad de arcilla para que el suelo se porte como una arcilla o como un material arcilloso. Miren ustedes, el área que ocupa la arena es pequeña. Y yo necesito entre 85, 90, hasta 100% de arena para que este suelo tenga, vamos a decirlo así, el comportamiento de una arena. Yo necesito arriba de 80%, ya, arriba de 80% de limo para que el suelo se porte como limo. ¿Ok? Vamos a dibujarlo mejor. Ahí está. Bien. Pero con 40% de arcilla ya tienen las propiedades de una arcilla. Y es porque la plasticidad, la adhesividad y sobre todo las propiedades químicas del suelo, tanto físicas como químicas, son notablemente influidas por la presencia de arcilla. ¿Ya? Un suelo que tiene 0 de arcilla puede portarse como una arena, como un limo. Pero un suelo que tenga solo 10% de arcilla ya comienza a tener estructura, ya comienza a tener agregación, ya se porta más como un franco. Y miren, si tuviera más de 20 o 25% de arcilla, ya tendríamos suelos franco-arcillo-arenosos, franco-arcillosos, franco-arcillo-limosos. O sea, se nota que la presencia de arcilla influye notablemente en las propiedades físicas del suelo. La agregación, la dureza del suelo, la plasticidad, la pegajosidad, la capacidad de retención de agua, todo está influido por la arcilla. Y basta que el suelo presente un poco de arcilla para que comience a exhibir estas características. Y si ese contenido de arcilla aumenta, obviamente el suelo se va portando cada vez más influido por la arcilla. Un suelo que tuviera 40% de arcilla se porta como si fuera arcilla pura. Las propiedades de la arena y del limo pasan desapercibidas. Es un suelo plástico, un suelo pegajoso, un suelo que yo puedo utilizar para hacer macetas, si ustedes quieren. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, digámoslo así, la arcilla mantiene unido todo el material. Es pegajoso, adhesivo, es moldeable. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Entonces, es por eso que la arcilla y sus clases texturales relacionadas, arcilla arenosa y arcilla limosa, ocupan tanto espacio en el triángulo. El triángulo no está distribuido, digámoslo así, homogéneamente entre las partículas, no. Las partículas de arena, por ejemplo, no son tan relevantes en propiedades físicas. Quiero decir, lo son, pero basta que ocurra un poco de arcilla en el suelo para que las propiedades sean más influidas por la presencia de arcilla que por la arena. Entonces, por eso es que los suelos arenosos ocupan poco espacio. Miren, para que el suelo tenga el apelativo arenoso por un lado, arena, arena franca, franco arenoso, franco arcillo arenoso, es una pequeña área. Pero el área que ocupa los apelativos arcillosos es la mayor parte. Y limoso, hay por aquí, en esta sección, digámoslo así. Y es un área relativamente pequeña.
Una vez más, el limo pasa a ser enmascarado por la presencia de arcilla. Lo mismo que pasa con la arena. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Qué factores influyen en la textura del suelo? Es decir, ya conozco qué es la textura, sé cómo puedo determinar la textura en laboratorio, sé cómo puedo relacionar la textura con la clase textural del suelo y qué importancia puede tener esa clase textural en términos de propiedades físicas. Okay. Y la pregunta que cae por su peso es, ¿y por qué tengo suelos que pueden ser arenosos, suelos que pueden ser arcillosos, suelos que pueden ser limosos? ¿Qué tiene que haber ocurrido con el suelo para que la textura se defina como tal? Bueno, el primer factor, y eso lo hemos conversado en clases, es el grado de meteorización. ¿Ya? Conforme se incrementa la precipitación y la temperatura, en ese orden, yo tengo más cantidad o más contenido de arcilla en el suelo. ¿Y se comprende por qué? Porque para que se formen las fracciones finas, como la arcilla, las fracciones minerales más gruesas tienen que meteorizarse. Los minerales del suelo tienen que meteorizarse. En ese proceso de meteorización se disuelven. Y luego, a partir de los elementos disueltos, vuelve a haber una síntesis, vuelve a haber un armazón de minerales secundarios. Se meteorizan los minerales primarios como los feldespatos y las micas, para eso tiene que haber precipitación, y se sintetizan minerales secundarios, se forman minerales secundarios como los minerales arcillosos. Y estos minerales arcillosos son los que componen la fracción arcilla del suelo. Lo mismo pasa con óxidos de hierro y aluminio, que forman la fracción arcilla del suelo. Entonces, si hay meteorización, yo tengo disolución, alteración y formación de minerales secundarios. Si no hay meteorización, las partículas permanecen en los tamaños originales del material parental y la identidad química de los minerales se mantiene. Es decir, yo continúo teniendo minerales primarios en el suelo. Y recuerdan ustedes que los minerales primarios integran principalmente la arcilla y el limo. ¿Se comprende? Entonces, a más meteorización, más formación de arcilla. Y la meteorización depende de la precipitación y luego de la temperatura. Entonces, climas cálidos y lluviosos, o mejor dicho, lluviosos y cálidos, casi siempre me van a generar suelos arcillosos. ¿Ya? Climas lluviosos y fríos, más bien van a generar la acumulación de materia orgánica, la lixiviación del hierro y la acumulación del sílice. Porque en climas fríos puede haber simplemente lavaje, puede haber podzolización, en lugar de que ocurra realmente una meteorización o una disolución. En zonas áridas no hay meteorización. Entonces, predomina la presencia de fracciones gruesas. Predomina la arena. Predominan los fragmentos de grava, gravilla. Los suelos tienden a ser más gruesos, más arenosos. Puede ocurrir la presencia de limo, la cantidad de arcilla suele ser menor. ¿Se comprende? Aquellos procesos que me dejaron material parental forman el material parental del suelo, pero al no haber meteorización, ese material parental no sufre posteriores transformaciones. Entonces permanece con un tamaño de partícula, por lo general, grueso. Ahora, ojo, un factor que puede alterar esto, por supuesto, es el transporte. Porque recuerden ustedes que en muchos suelos puede ocurrir transporte de material parental. No siempre el suelo se forma a partir de un material parental que se meteoriza de las rocas presentes en el lugar. No siempre el material parental es in situ. Puede haber muchas ocasiones en las cuales el material parental sea transportado y dejado en un lugar. La costa del Perú es un buen ejemplo de suelos transportados y de distinto tipo. Materiales aluviales, materiales coluviales, materiales eólicos. Nosotros tenemos un
mosaico de diferentes tipos de materiales parentales que no se han formado en la costa. O mejor dicho, que se han acumulado en la costa, pero que muy posiblemente vienen de otra ubicación. ¿Okay? Y en ese caso, sí es posible que la textura sea diferente a la que yo debería esperar o a la que yo podría predecir. La regla es que no habiendo meteorización en la costa, los suelos tienen que ser arenosos. Pero ustedes se pueden encontrar con suelos francos, franco-arenosos, incluso franco-arcillosos en suelos de costa. Cuando hay transporte, cuando el material parental se formó en un lugar, se formó arcilla, y luego esa arcilla es transportada, por ejemplo, por transporte aluvial. ¿Ok? Insisto siempre, cuando volvamos a La Molina y veamos los campus hermosos de nuestra universidad, ustedes van a caminar por los jardines y van a dar cuenta que los suelos no son arenas. Los suelos son suelos francos, son suelos fértiles, son suelos retentivos. Ustedes pueden tomar un terrón de jardín entre las manos y desmenuzarlo y van a encontrar suavidad y van a ver que hay arcilla ahí. Y esa arcilla no se ha formado bajo las condiciones climáticas que tenemos en La Molina. Esa arcilla tiene algunos cientos de miles de años de haberse formado. Algunos indican que los procesos más recientes pueden haber ocurrido hace 12.000 o 15.000 años más o menos. Digámoslo así, las últimas etapas del Pleistoceno y el inicio del Holoceno. Entonces, obviamente esa arcilla se forma en otro lugar. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas? Un ejemplo típico lo forman los playones u orillares o islas de los ríos amazónicos. Si ustedes alguna vez visitan la Amazonía, lo recomiendo, y pasean por cualquier río mayor, el Ucayali, el Guayaga, el Amazonas, las orillas están formadas por arena, y son arenas finas, gruesas, que están presentes ahí, a pesar de que el clima es lluvioso y cálido. Obviamente esas son arenas que se van depositando por transporte y no se meteorizan porque el río las continúa transportando. Entonces los procesos de meteorización no ocurren porque el río es un agente que todavía está modelando y todavía está transportando las partículas. Entonces, esas son partículas de reciente depósito, muy posiblemente han venido transportadas por el agua y por lo tanto son materiales gruesos que no se meteorizan. ¿Se comprende? Entonces el transporte puede influir en la textura. Hay simplemente que determinar si las condiciones climáticas son las que permitirían la formación de arcilla o si el suelo arcilloso está ubicado en una condición climática que no permitiría esperar esa formación. Y entonces ustedes tienen por lógica que lo que ha ocurrido es proceso de transporte. Esto lleva a la tercera tarea del portafolio de prácticas. Es una tarea que está también en el aula virtual y donde ustedes tienen que, a partir de la textura de los suelos que han escogido, ustedes han escogido 2 suelos, y esos suelos lo primero que van a hacer es determinar su textura y su clase textural. Y lo segundo es, con los datos que ya conocen del clima y con el análisis que han hecho con respecto al perfil del suelo, ustedes van a explicar si esa textura es una textura que se ha formado por meteorización o se ha formado por transporte. ¿Okay? Entonces, actúen con lógica. ¿Está el suelo en una región donde la precipitación y la temperatura permitirían la formación de arcilla? En ese caso el suelo debe ser arcilloso. O el suelo está ubicado en un lugar árido, donde el clima no permitiría que yo esperase que hubiera arcilla. De repente es un suelo completamente arenoso y ya está en la costa del Perú, en una zona árida. Ok, es entendible que eso sea así. Y en ese caso, ¿qué agente de transporte depositó el material? Ok. Entonces, esa tarea tienen hasta el 15, que es domingo, todo el día, creo yo. Por si acaso chequeen
la hora de cierre. Junto con la tarea del perfil que tienen hasta el domingo 8, les va a ayudar un poco a entender cómo se va formando el perfil del suelo y si es esperable a partir del clima que yo tenga una textura como la que ustedes han encontrado. Si los dos suelos son arenosos y están ubicados en el mismo lugar, prácticamente es una sola explicación. Pero si los suelos son de texturas diferentes, cosa que debe haber ocurrido porque ustedes han elegido suelos ácidos y suelos alcalinos, entonces quiero que expliquen si esas texturas, esas clases texturales, corresponden o no corresponden al clima. O si más son explicados por un proceso de transporte. ¿Preguntas, dudas, comentarios, quejas, protestas? ¿Qué pasa con las partículas que son mayores que la arena? Porque hemos hablado de la textura del suelo como el porcentaje de arena, limo y arcilla, entendiendo que el suelo tiene como máximo 2 milímetros de diámetro de partícula, la llamada tierra fina seca al aire, o la fracción fina del suelo. Obviamente, en un suelo pueden haber partículas más grandes que la arena, ¿ya? Los que se conocen como modificadores texturales. Los modificadores texturales son fragmentos de rocas, son fragmentos minerales de tamaño superior a la arena. No se incluyen en la determinación de la textura, porque pasan de 2 milímetros. Cuando yo determino textura, estos modificadores texturales no deben estar en la muestra, pero están presentes en el suelo. Y si bien es cierto, no afectan la textura, a pesar que dice modificadores texturales, no afectan la textura del suelo, porque la textura del suelo se determina con las partículas de 2 milímetros o menos, pero sí pueden afectar las propiedades físicas del suelo. Y la afectan de tal forma que pueden cambiar más o menos de una manera notable el comportamiento del suelo. La retención de agua, la porosidad, la permeabilidad pueden ser afectadas por estos modificadores texturales. Por supuesto, un porcentaje pequeño de fragmentos gruesos en el suelo no afecta, pero si el porcentaje tiende a aumentar, las características del suelo van cambiando en función de esta presencia de modificadores texturales. ¿Qué partículas son más grandes que la arena? ¿Y cómo se llaman? Bueno, por arriba de 2 milímetros, y hasta aproximadamente 76 milímetros, o sea, 7 centímetros y medio, yo voy a tener a las gravas. Una partícula que tenga 3, 5, 10 milímetros, 1 centímetro de diámetro, por ejemplo, es conocida como una grava. Y se puede dividir en grava fina o gravilla, ¿ya?, de 2 a 5 milímetros, grava media de 5 a 20 milímetros y grava gruesa de 20 a 76 milímetros. Por arriba de 76 milímetros y hasta 25 centímetros de diámetro, es decir, el tamaño de una cabeza, se conoce como guijarros. Un guijarro, entonces, es un término que implica un fragmento mineral en el suelo que tiene 76 milímetros, o sea, 7 centímetros, punto 6, y hasta 25 centímetros de diámetro. Más o menos. El tamaño de una pelota pequeña. Okay. Por arriba de 25 centímetros y hasta 60 centímetros de diámetro, el tamaño de un cajón de frutas, se conoce como piedra. Este es el significado, o este es, digámoslo así, la definición de piedra en el curso de edafología, y es para lo único que lo vamos a utilizar. O sea, una piedra es un fragmento de roca de 25 a 60 centímetros de diámetro que se puede encontrar en el suelo, y es un modificador textural. Y si tiene más de 60 centímetros de diámetro, ojo, pueden haber fragmentos muy gruesos en el suelo, se le conoce como pedrejón. Cuando un suelo presenta más de 5% de un modificador textural en volumen, entonces es posible que a la clase textural del suelo
se le agregue un adjetivo. Y ese adjetivo en función de cuál es el tipo de partícula que predomina. Por ejemplo, un suelo que tenga 10 o 20% de grava media, yo puedo decir que es un suelo franco arenoso gravoso. O un suelo que sea, por ejemplo, franco arcilloso, pero que tenga abundante cantidad de guijarros, puede ser un franco arcilloso guijarroso. Y por lo general se suele acompañar con un porcentaje aproximado del volumen que ocupan estos fragmentos gruesos. ¿Ok? Un porcentaje aproximado de volumen. O sea, es preferible decir un suelo franco arcilloso con 10% de guijarros y grava. Entonces, una persona tiene una idea más clara de cómo sería la física de ese suelo. Porque recuerden, nosotros a través del triángulo textural nos podemos hacer una idea de cómo se va a comportar el suelo, pero los modificadores texturales pueden afectar ese comportamiento. No cambian la textura, pero sí pueden cambiar el comportamiento físico del suelo. ¿Okay? Un suelo que tenga piedras puede ser un suelo, por ejemplo, franco, pedregoso. ¿Okay? Y este adjetivo está en función de la presencia de un tamaño de partícula. No siempre, por supuesto, es un solo tipo de partícula. Es muy frecuente de que en un suelo que tiene modificadores texturales haya gravilla, grava y guijarros. Simplemente se describe cuál es el tamaño de partícula más predominante. ¿Ya? Si ustedes quieren, pueden decir, yo tengo un suelo que es arena franca con 30% de grava y guijarros. Entonces ya tienen una idea de cuáles son las partículas que predominan y qué volumen aproximado. Esto para el caso que las partículas sean redondeadas o subredondeadas, angulares, pero predomine, digámoslo así, una forma más bien esferoidal. Pero a veces los modificadores texturales son más bien aplanados, son placosos. ¿Ya? Por ejemplo, algunas rocas como las lutitas y las pizarras, cuando se meteorizan no lo hacen formando fragmentos esferoidales, sino fragmentos laminares. Y en ese caso hay una terminología un poquito diferente. De 2 milímetros y hasta 15 centímetros se les conoce como placas. De 15 a 38 centímetros de longitud de fragmento se les conoce como lajas. De 38 a 60 centímetros como piedras, y si tiene más de 60 centímetros de longitud los fragmentos, se le llama pedrejones. Como ya no son esféricas, ya no importa mucho el diámetro, sino el tamaño mayor, la longitud mayor, la superficie, por ejemplo. ¿Se comprende? Una diferencia entre grava y guijarro aparte del diámetro. Buena pregunta. Creo que no hay una diferencia ni mineralógica ni de formación. Quiero que, o sea, me explico. Si ustedes se encuentran en un suelo y ese suelo tiene grava y guijarros mezclados, creo que pueden decir dos cosas. Uno, los minerales que componen los guijarros son los mismos que componen la grava. ¿Por qué? Porque a este grado de tamaño, a este tamaño de partícula, si son fragmentos de grava y guijarros que tienen, vamos a ver la tablita, miren, grava y guijarros, a partir de 5 milímetros grava, vamos a ponerle gravilla, de 2 milímetros hasta 25 centímetros. ¿Hay meteorización química en estos fragmentos? ¿Creen ustedes que haya ocurrido una activa meteorización química en los fragmentos de grava o de guijarros? ¿O ha ocurrido meteorización física? ¿Qué opinan? Para que se pueda formar esa grava, para que se formen esos guijarros, ¿qué tiene que haber pasado con la roca? ¿Meteorización física o meteorización química? Nicole de física, ¿qué opina? Obviamente, muy bien, gracias por esa respuesta. Lo que ha ocurrido para que se forme la grava y los guijarros es meteorización física. Incluso la arena
se forma principalmente por meteorización física. ¿Quién se forma por meteorización química? Eso lo acabo de explicar. ¿Qué partícula se forma por meteorización química? Arcilla, correcto, correcto, perfecto. Lo tienen claro. Entonces, entre las gravas y los guijarros, la mineralogía es la misma. Si ustedes toman un suelo y el suelo tiene grava y guijarros y observan las partículas, van a encontrar que encuentran y pueden reconocer el tipo de roca. Ok, la grava y el guijarro son, por ejemplo, granitos, son pizarras, son andesitas. Y ustedes pueden reconocer el tipo de roca porque todavía tiene tamaño lo suficientemente grande como para verle la granulometría, los granos, los cristales. Entonces, ¿qué las diferencia el tamaño? Una segunda cosa que pueden decir, el proceso que las formó es el mismo. Es decir, si está presente las gravas y los guijarros en el suelo, es porque fueron transportados o porque se meteorizaron físicamente en el lugar donde se encuentran. Entonces, tienen similitud de origen y tienen similitud de composición mineral. Entonces, la única diferencia notable es el tamaño. El tamaño. Si pudiéramos encontrar otra diferencia, es obvio que la grava, al ser más fina, puede tener, digámoslo así, menor efecto sobre las propiedades físicas del suelo. Aunque no es exactamente así, pero podríamos decir que es más fácil dejar pasar la grava o dejar pasar la presencia de grava que dejar pasar la presencia de guijarros. En un suelo franco arenoso, con gravilla, ustedes podrían no notar que el suelo tiene gravilla, porque es una partícula relativamente pequeña, dentro de las grandes es pequeña. Pero si el suelo tiene guijarros, ustedes se van a dar cuenta de inmediato, porque son visibles, son grandes. ¿Ok? Espero que eso aclare un poquito la pregunta, Yanela. O sea, la diferencia está fundamentalmente dada por el tamaño. ¿Qué pasó aquí? Ok. ¿Cómo identifico y cómo separo los modificadores texturales? No hay de qué, Yanela. Bueno, hay procedimientos de laboratorio que implican utilizar tamices metálicos de mallas grandes. ¿Ya? Tamices, por ejemplo, que tengan 5 milímetros, tamices que tengan, por ejemplo, 20 milímetros, tamices que tengan 76 milímetros o incluso más de 76 milímetros, donde yo puedo separar, por ejemplo, la gravilla de la grava media de la grava gruesa y las gravas de algunos guijarros. Pero ustedes comprenden de que cuanto más grande se hace la partícula, menos sentido tiene tamizar. ¿Por qué? Porque imagínense estar llevando fragmentos de varios kilos de gravas o de guijarros o de piedras al laboratorio para tratar de medirlos. No tiene mucho sentido. ¿Ya? Posiblemente en algunos suelos la determinación de gravillas y gravas sea interesante, sobre todo para fines de ingeniería, para fines de física y estructura. La gravilla, la grava son importantes. Para fines agrícolas o ambientales, basta con saber un aproximado del volumen de las partículas. Y como nosotros hemos conversado con respecto al proceso de muestreo, y en el proceso de muestreo hemos dicho de que al momento de preparar la muestra de suelo separamos los fragmentos gruesos, gravas, guijarros se separan. Eso quiere decir que ahí es el momento de determinar cuánto volumen ocupan las partículas gruesas en mi suelo. En algunos laboratorios de ingeniería, de mecánica de suelos, se toma una gran muestra de suelo con todos los modificadores naturales y se tamiza, pero no es lo más frecuente, porque es laborioso de hacer
y aparte que yo tendría que tener una gran muestra de suelo. Recuerden ustedes que cuando hablamos de muestreo, preparamos la muestra y separamos todo lo grueso y se queda en campo. Entonces, es en campo donde se tiene que hacer esa evaluación de modificadores texturales. Este es un bonus. Creo que yo a veces lo converso con ustedes. Fuera de mi actividad dentro de la universidad, yo hago consultoría. Esa consultoría, vamos a decirlo así, financia mi permanencia en la agraria por 23 años. Ustedes saben que la agraria es como los camiones, no se gana, pero se goza. Pero bueno, a veces hay que pensar en la economía y entonces hago consultoría de empresas. Esta es una empresa agrícola que adquirió 180 hectáreas de tierra eriaza en Ica. 180 hectáreas es casi el tamaño de la agraria. Pero bueno, es eriazo. Si ustedes se dan cuenta, ya un antiguo interesado incluso hizo un poquito de laboreo, pasó maquinaria, niveló un poco el suelo, pero nunca lo invirtió. Entonces una empresa agrícola, de cuyo nombre no quiero acordarme, compró y he decidido invertir en la producción hortícola o frutícola en esta zona. Eso está más o menos a unos 8 kilómetros al norte de Ica, prácticamente muy cerca de la ciudad, pero ya ven ustedes que es un paisaje típicamente eriazo. Bien. Y si bien es cierto, la zona no tiene recursos de agua, pero la empresa ha comprado una pequeña parcela con un pozo, y ese pozo podría proveer agua para trabajar por lo menos la mitad de la superficie. Es decir, sacar agua del valle, bombearlo hacia arriba e irrigar esta zona para producir hortalizas. Por supuesto, quieren saber, oye, la calidad del suelo es adecuada para la producción agrícola. En primer lugar, ustedes se darán cuenta que no hay suelo. ¿No es correcto? O sea, esto todavía no es un suelo. Es un material parental. Es arena, con grava, con guijarros. Pero no hay suelo, no hay ninguna formación. Una vez más volvemos al hecho de que si yo le tomara una foto al perfil, miren acá el operario está haciendo una calicata, y si ustedes miran la superficie es amarilla, y si siguen cavando es amarilla, y si cavan más, adivinen qué, sigue siendo amarillo. Es arena básicamente. Un material parental. Hay algunos de los suelos de la base de datos que son muy parecidos a esto. Pero bueno, el punto. Hay gravas y hay guijarros. ¿Se ve? Entonces, había que evaluar, oye, ¿y la presencia de gravas y guijarros es importante? ¿Va a afectar? Porque si fuera arena pura, yo le diría inviertan, instalen, pongan sistema de riego, pongan plantas, pero sabiendo que hay grava y guijarros hay que tomar en cuenta de que esto va a afectar un poco la calidad del suelo. Entonces, un método práctico así rápido para determinar si había grava y guijarros. Tomamos un balde de estos de pintura, que tienen 5 litros, ¿no? Son un galón, 4 litros 200 aproximadamente, y se llena completamente con el material de suelo, arena, guijarros, grava, todo el material que se tiene, y se enrasa completamente. Entonces tienen ustedes un volumen. Y luego, utilizando una pequeña malla de gallinero, estas se venden muy baratas, creo que está a 2 soles el metro cuadrado, y esta malla tiene justo 2 milímetros de diámetro. Entonces el suelo se tamiza a través de esta malla sobre un saco limpio, se pasa la arena, ya toda la arena pasa, y obviamente la grava, la gravilla, los guijarros van a quedar dentro del tamiz. Luego ustedes colocan todo el material colectado dentro del balde y le echan un ojito para ver cuánto volumen está ocupando. Al ojo, 25%, la cuarta parte del galón. O puede ser 30%, puede ser la mitad del galón. Entonces así tienen ustedes una idea de cuánto volumen ocupan las partículas gruesas dentro del suelo. Claro que es preferible a veces hacerlo en la misma forma. Miren, esta es la misma cantidad de material que se obtiene cuando yo separo la arena
o fragmentos más finos que la arena, de la grava y guijarros del mismo balde. Si ustedes se dan cuenta aquí, la grava y los guijarros están ocupando la mitad del balde. A veces parece más de la mitad. Y la arena está ocupando más de la mitad del balde. Si ustedes los pusieran uno encima de otro, no entraría. Pero si los combinan, los dos salieron del mismo balde, exactamente. Eso quiere decir que cuando uno hace la pila de fragmentos gruesos, aumenta un poco de volumen. Así que es preferible calcular el volumen de fragmentos gruesos como qué volumen le falta al balde para estar lleno. En este caso, por ejemplo, parecería que el suelo tiene 50 o 60% de fragmentos gruesos, porque ocupa más de la mitad del balde. Pero cuando uno ve cuánto le falta a la arena solamente le falta un tercio. Entonces, en realidad, los fragmentos gruesos ocupan apenas un 30 o 35% del volumen del suelo. Así es como se hace. Práctico, sencillo, rápido. $800 al bolsillo. Preguntas, dudas, comentarios. Obviamente, esto se hace cuando tenga relevancia, cuando tenga importancia. Si el suelo tiene 3, 2% de grava y gravilla, no afecta la física del suelo. Pero un suelo con 30% de grava y guijarros es un suelo más permeable, más filtrante, menos poroso, más pesado, pero que filtra más. Entonces el manejo del agua es especial, hay que tener más cuidado porque los suelos que son muy gravosos, muy pedregosos, filtran más rápidamente. Aparte que la grava y los guijarros evitan o reducen un poco el volumen que el suelo tiene para que las raíces crezcan. O sea, no es lo mismo que un suelo tenga una textura franca. Si me dicen, te vendo una parcela de suelo franco, yo me la compro. Pero si me dicen, te vendo una parcela de suelo franco que tiene 30% de guijarros, oye, entonces la parte útil del suelo solamente es 70%. El otro 30% las raíces no lo van a poder aprovechar. Las raíces van a crecer menos. Se van a ver limitadas. ¿Se comprende? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas hasta aquí? Conocida la textura del suelo, que es, digámoslo así, la propiedad física matriz, la propiedad física más importante. No la más importante, es la que más define otras propiedades en el suelo. Nosotros podemos pasar a estudiar otras propiedades físicas que el suelo tiene y que se pueden ver afectadas y van a ser afectadas por la textura. Por ejemplo, la estructura y la densidad que el suelo tiene son marcadamente influidas por la textura del suelo. Entonces, recordemos lo siguiente, ¿a qué nos referimos con la propiedad conocida como estructura? Ojo, no vayan a confundir textura con estructura. La textura, ya lo hemos visto, es porcentaje de arena, limo y arcilla. Ahora, esa arena, el limo y la arcilla en el suelo no se encuentran separadas. Ya lo hemos dicho. Lo que es esperable, lo que es natural, es que la arcilla, siendo fina y con mucha carga eléctrica, vaya atrayéndose, vaya uniéndose entre sí y al mismo tiempo uniéndose a la arena y al limo. Junto con la materia orgánica, el complejo arcilla-materia orgánica pueden formar lo que llamaríamos una especie de matriz fina, una especie de matriz muy fina del suelo que une las partículas más grandes. Por lo general, algunos autores dicen que el suelo tiene una matriz o una matriz fina compuesta por el limo y la arcilla y que los suelos tienen un esqueleto. Y el esqueleto está formado por las partículas más grandes, la arena y los modificadores texturales. Entonces, un suelo esquelético es un suelo que tiene mucha arena y mucho modificador textural y no tiene limo y arcilla. Los suelos que le acabo de mostrar, que son gravosos, guijarrosos y con arena, esos serían típicos suelos esqueléticos, porque tienen esqueleto, tienen partículas grandes.
pero les falta matriz. La matriz, o sea, la arcilla, el limo, la materia orgánica, tienden a unir las demás partículas. Tienden a ordenar, tienden a disponer las partículas en una forma natural. En el suelo, la arena, el limo y la arcilla se van a agregar, se van a unir, se van a ordenar, de tal forma que van a constituir partículas secundarias. Esas partículas secundarias son conocidas como agregados o PETs. Es decir, la arena, la arcilla, el limo se unen y forman partículas más grandes. Esas partículas más grandes son parte de la estructura del suelo, o componen o constituyen esta propiedad conocida como la estructura del suelo. La estructura podríamos definirla como cuál es el ordenamiento natural y cuál es la forma de las partículas secundarias en el suelo. Es decir, cómo se ordenan, cómo se disponen las partículas primarias en partículas secundarias. Es esperable que el suelo forme estructura. Eso es natural en el suelo. ¿Ya? Pero hay suelos que podrían no tener estructura o podrían no formarla. Entonces la estructura es la forma y el tamaño y la estabilidad de las partículas secundarias en el suelo. ¿Ya? El estado natural del suelo, insisto, es en estar estructurado. O sea, lo común es que en el suelo la arcilla, el limo y la arena no estén separadas, sino estén unidas entre sí y formando agregados grandes. ¿Se comprende? Ok. Entonces, cuando nosotros tomamos un puñado de suelo de jardín, ¿ya? Cuando nosotros tomamos un suelo agrícola, por ejemplo, ¿ya? Y tomamos entre nuestras manos un puñado de suelo, nosotros tenemos esta propiedad y la podemos observar. Los agregados se van a desarrollar, se van a modificar, se van a observar, ¿ya? De la forma siguiente. Miren, por ejemplo, un puñado de suelo de jardín, ¿ya? Puede estar formado de estructura, de agregados que pueden ser redondeados, que pueden ser prismáticos a veces. Este es un suelo agrícola del Valle del Mantaro. Este es un suelo de Jauja, por ejemplo. Suelo de clima templado frío, abundante en materia orgánica. Esta es una parcela agrícola. Entonces vean ustedes que se forma en forma natural, digámoslo así, agregados esféricos o hemisféricos. ¿Ya? Y estos agregados contienen arena, contienen limo, contienen arcilla. Si ustedes se dan cuenta, es una masa, y es una masa relativamente grande. No, ¿cómo diríamos? No está la arcilla, no está la arena separada, no están separados entre sí, ¿ya? Sino que están todos formando una sola masa, una sola integridad, digámoslo así. ¿Ya? Y ustedes pueden ver la forma que predomina es la de un esferoide, la de una esfera. Esto es lo que indica la estructura del suelo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros clasificamos la estructura, tenemos que considerar tres parámetros. En primer lugar, el tipo. ¿Ya? ¿Cuál es la forma que el agregado tiene? ¿Es una esfera? ¿Es un esferoide? ¿Es un prisma? En segundo lugar, la clase. Y por clase me refiero al tamaño. ¿Ya? El tamaño. ¿Ya? ¿Es grande, pequeño? ¿Cuál es el diámetro que esta partícula tiene? Y por último, el grado o durabilidad. ¿Ya? Es decir, ¿es estable, es resistente o es, como lo llamaríamos, muy fácil de romperse? Y si yo lo toco con los dedos, se deshace fácilmente. ¿Ya? Entonces, eso es los tres parámetros que tengo que considerar para la estructura. ¿Ya? A ver, veamos. De acuerdo a la forma, la estructura puede ser esférica, por ejemplo. ¿Ya?
Es decir, que la forma que predomina en los agregados es una esfera, ¿ya? Y esa esfera puede ser granular o migajosa. Es decir, puede ser un gránulo o puede ser más bien una miga. La estructura granular es una esfera o un esferoide, como si fuera un grano. La estructura migajosa está caracterizada por agregados que tienen más la forma de las migas de pan, es decir, partículas esféricas y muy porosas. También la estructura puede ser cúbica o en bloque. En el cubo no predomina el diámetro, sino más bien las caras o las aristas. Y puede ser cúbica angular, con aristas bien definidas, o subangular, con aristas redondeadas. Podemos tener también la estructura prismática o columnar, donde predomina la altura y menos el ancho o el diámetro. Predomina la altura. Y puede tener también estructura laminar, donde predomina la lámina, la superficie. ¿Ok? Para que lo veamos. Así veríamos la estructura granular en el suelo. Ustedes toman una porción de suelo, delicadamente lo desmenuzan, no por supuesto triturándolo ni moliéndolo, sino con la mano lo desmenuzan ligeramente, y van a darse cuenta que en forma natural el suelo se rompe, el suelo se desprende, formando pequeñas estructuras, pequeños agregados esferoidales. Esto es un gránulo, o la estructura granular en el suelo. Entre los gránulos pueden ustedes comprender porosidad, y esa porosidad permitiría el crecimiento de las raíces. La estructura granular es, vamos a llamarlo así, una estructura deseable en el suelo. ¿Ya? Es esperable que el suelo tienda a esta estructura. ¿Ya? La estructura granular del suelo se presenta casi siempre en el horizonte A, o en la capa arable o en la capa superior del suelo. ¿Qué tiene que pasar para que un suelo desarrolle estructura granular? Bueno, además de arcilla, el suelo tiene que contener materia orgánica, tiene que tener crecimiento de raíces. El crecimiento radical ayuda bastante a la formación de esta estructura. ¿Okay? La mayoría de los suelos agrícolas, sobre todo si son bien trabajados, o la mayoría de los suelos naturales, digámoslo así, van a presentar estructura granular en la capa superior. Y de hecho, esta estructura granular permite reconocer el horizonte A, que es lo que naturalmente el suelo forma, digámoslo así. La estructura blocosa o cúbica está formada por agregados que son más bien poliédricos, no tanto esferas, sino poliedros. Ustedes pueden ver caras. Toman el suelo y el suelo se desmenuza formando una estructura que tiene caras, agregados que tienen superficies, ¿ya? No predomina el alto sobre el ancho, no predomina una dimensión, ¿ya? Sino que tanto el alto, el ancho, la profundidad son similares. Entonces, digámoslo así, las estructuras son, o los agregados son poliedros, cubos, casi podríamos decirlo. Por supuesto, la estructura puede ser cúbica subangular, donde ustedes no ven las aristas, o puede ser cúbica angular, y ustedes ven que los agregados tienen aristas bien definidas. Entonces, se comprende la diferencia entre, la diferencia fundamental entre la esfera o el esferoide y el cubo o prisma, ¿ya? En la estructura cúbica hay caras, hay superficies, hay planos. En la estructura esferoidal predomina la forma esférica típica. ¿Ok? Algo que hay que resaltar, la estructura blocosa o cúbica es característica de los horizontes B del suelo. Es característica de los horizontes B. ¿Ya?
y de hecho permite reconocer el horizonte B. Cuando yo en un suelo hago un corte y identifico que un horizonte tiene estructura cúbica o blocosa, eso por lo general se asocia a un horizonte B y permite reconocer que el horizonte es B. Denme un segundo, por favor. No es muy común que yo sea interrumpido por tanto tiempo. Ahora sí. Nunca había funcionado mi intercomunicador tantas veces en unos minutos. Ahora sí. Reconocer la estructura cúbica permite reconocer un horizonte B. Permite reconocer un horizonte B. ¿Ya? Reconocer la estructura cúbica permite saber si es que estoy en un horizonte A que tiene estructura granular o migajosa, si estoy en un horizonte B que tiene estructura cúbica, o si estoy en el material parental, que por lo general no tiene estructura. ¿Okay? Porque recuerden ustedes que el desarrollo de estructura es un proceso que se va a dar como resultado de la formación del suelo, el resultado de la edafogénesis. Es decir, los procesos de eluviación, iluviación, la acumulación de materia orgánica, todo esto va a atender a la formación de estructura. Como el material parental está un poco alejado de la formación del suelo, pues entonces el material parental no desarrolla estructura. ¿Okay? La estructura prismática está formada por agregados que son más altos que anchos. Predomina la altura. El agregado es más alto que ancho. La forma dominante es la del prisma. ¿Ya? Se le llama prismática cuando los topes son planos. Es decir, es como que tuviera una base plana. Se le llama columnar cuando los topes son redondeados. El agregado es alto, pero la superficie, el tope es redondeado. ¿Ya? El tope es redondeado. ¿Ok? En ese caso, la estructura, digámoslo así, dominante es alta, pero hay un tope o prisma o capitel, digámoslo así, redondeado, que tiene una forma ligeramente esferoidal. Ambos son característicos de los que han sufrido proceso de sodificación. Esta estructura columnar se encuentra en horizontes de suelos sódicos. ¿Ya? Es decir, la migración de arcillas ricas en sodio o la sodificación de las arcillas del horizonte B puede formar esta estructura columnar. Entonces, si yo tengo estructura en bloque, es un horizonte B que puede ser argílico, que puede ser horizonte B en formación, cámbico o cámbico. Pero cuando tengo proceso de sodificación, por lo general el horizonte B tiene estructura prismática. La estructura laminar está formada por agregados que son láminas. Está formada por agregados que son más anchos que altos. Predomina la superficie. Predomina la forma como la de una hoja o un mil hojas. Los agregados son bien finos, bien delgaditos, pero anchos, ¿ya? En superficie. ¿Ok? Y de esa forma, esta estructura se dispone a manera de capas y capas de material o de, digámoslo así, partículas que tienen una forma más bien laminar o de hojaldre. ¿Ya? Esta estructura laminar se suele presentar donde se deposite en el material parental arcillas y limos. La acumulación de arcillas y limos, ¿ya? Sobre todo en depósitos relativamente recientes, puede dar como resultado la estructura laminar. Hay casos en los cuales el suelo no desarrolla estructura. Es decir, esta forma característica de los agregados se puede presentar en muchos suelos, pero no en todos. Hay dos tipos, digámoslo así, de suelos carentes de estructura, o dos tipos sin estructura, o vamos a decirlo, dos tipos de no estructura en el suelo, si es que existiera algo así como no tener estructura.
El primero es el grano simple y el segundo es el masivo. El grano simple es característico de las arenas sueltas. En el caso del grano simple, las partículas de arena no están ligadas entre sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al no haber arcilla, al no haber ninguna matriz que ligue las partículas de arena, las arenas están sueltas e independientes. ¿Ya? Si ustedes toman un puñado de arena seca de playa entre sus manos, van a ver cómo la arena se cae grano a grano. No hay estructura. ¿Ya? No hay ninguna estructura. Entonces, eso corresponde a grano simple. Eso corresponde a grano simple. ¿Ya? No hay agregados, no hay coherencia, no hay atracción entre partículas. ¿Ok? No hay atracción entre partículas. ¿Ok? Y en ese caso, ¿qué podemos decir? ¿Dónde están los agregados? Bueno, no hay agregados. Al no haber arcilla, no hay quien forme los agregados, no hay quien los una. ¿Ya? No hay quien los mantenga unidos entre sí. ¿Okay? Ustedes toman un puñado de arena entre sus manos y ven que la arena se escapa entre los dedos. ¿Ya? Eso es típico de grano simple. Estos son, por ejemplo, suelos con grano simple. Ojo, no se dice estructura de grano simple. Se dice simplemente suelo a grano simple o grano simple, porque no es una estructura en realidad. Es un tipo que no tiene estructura. ¿Ya? Estos son arenas desérticas de Ica, por ejemplo. Y miren ustedes, el suelo ni siquiera puede formarse bien una calicata porque se desmorona con facilidad. Ese es grano simple. Característico de arenas. Y por último, el masivo. Los suelos masivos no tienen estructura, pero las partículas de suelo se unen entre sí formando una masa compacta y coherente. Pero cuando ustedes rompen esa masa, se rompe sin orden. Se rompe sin formar ningún agregado. Simplemente se forme en trozos o terrones grandes que ustedes ven y la superficie es completamente plana, no tiene ningún ordenamiento natural. Si lo rompen o lo desmenuzan, son suelos que son más o menos compactos, duros, pero que se rompen por cualquier lado. ¿Ya? O sea, cualquier plano de debilidad genera fragmentos, pero no una estructura. ¿Ya? Se forma una masa de suelo, en otras palabras, una masa de partículas. ¿Ya? Por ejemplo, estos son suelos masivos. ¿Ya? Este es un suelo franco-limoso, tirando a limo, en el norte, en Olmos. Y miren, yo he podido cortar la calicata perfectamente vertical y se forman fragmentos grandes. Pero si ustedes observan estos fragmentos grandes, no tienen una estructura ni granular, ni migajosa, se rompen por cualquier lado. Este es un suelo de Piura y es masivo. No hay agregados. Ya es una masa de suelo, básicamente. ¿Ya? Si ustedes observan con detalle, se está formando una masa uniforme que no tiene ninguna forma característica en agregados. A veces en la superficie del suelo, sobre todo cuando el suelo es agrícola, se pueden desarrollar algunos agregados esferoidales, algunos gránulos, pero el resto del suelo es una masa. Eso es masivo. La mayoría de materiales parentales sin desarrollo son masivos. E incluso a veces las capas superiores del suelo también son masivas. ¿Por qué? Porque no han podido formar una estructura. ¿Ok? Clase. La clase es el tamaño del agregado. ¿Ya? La clase de la estructura es el tamaño de acuerdo al tipo. ¿Ya? Entonces, la clase o el tamaño de los agregados puede subdividirse de acuerdo, valga la redundancia, al diámetro o al tamaño de la arista o a la longitud de la arista o a la altura de la partícula o del agregado que se está formando. Va a depender un poco de la forma. Por ejemplo, en los tipos esferoidales, granular y migajón, ¿ya? Como los agregados son esféricos, lo que se determina, lo que se utiliza para clasificar es el diámetro. ¿Ya? Es el diámetro. Entonces, un agregado de menos de 1 milímetro de diámetro, lo que sería más o menos la punta de un bolígrafo, la punta de un lapicero,
es un agregado granular muy fino o estructura de clase muy fina. Entre 1 a 2 milímetros de diámetro es estructura fina. Miren que 2 milímetros de diámetro ya es el tamaño de las arenas más grandes. De 2 a 5 milímetros, los agregados son medios. De 5 a 10 milímetros son gruesos y más de 10 milímetros, o sea, más de 1 centímetro de diámetro, son granulares muy gruesos. Como los migajones son muy porosos, la estructura migajosa es esférica, es esferoidal, pero con mucha porosidad. Tomen ustedes fragmentos de migas de pan y tienen una idea de cómo se vería en el suelo la estructura migajosa, como una masita esférica, pero con un montón de huequitos. Es obvio que esa estructura porosa no es muy estable. Entonces, se encuentran migajones muy finos, finos y medios, pero casi nunca se encuentran migajones gruesos o muy gruesos, porque se romperían fácilmente. ¿Okay? Pero en la estructura granular, que es más densa, que es esférica y más sólida, sí se pueden encontrar gránulos gruesos y muy gruesos. En los bloques, o la estructura cúbica, ¿ya?, que puede ser angular con aristas o subangular sin aristas, predomina la altura del prisma, o mejor dicho, la altura de la arista, que es la misma, el mismo largo y el mismo ancho. Entonces, los bloques pueden ser muy finos si tienen menos de 5 milímetros de diámetro, ¿ya? Finos si tienen de 5 a 10 milímetros de diámetro. O mejor dicho, 5 milímetros de arista. Finos de 5 a 10 milímetros de arista, o sea, hasta 1 centímetro de arista, los bloques son finos. Son gruesos si tienen de 10 a 20 milímetros de arista. Gruesos de 20 a 50, mejor dicho, medios de 10 a 20, gruesos de 20 a 50, y muy gruesos si tienen más de 50 milímetros de arista, o sea, 5 centímetros. Hay algunos bloques que pueden alcanzar hasta 5 centímetros de arista o de tamaño. Okay. Y esas son las clases de estructura. Para los prismas, lo que manda es la altura del prisma. O sea, la estructura es más alta que ancha, y lo que se mide es cuál es la altura del prisma que se encuentra. La estructura prismática puede ser muy fina si tiene menos de 10 milímetros de altura, fina de 10 a 20, media de 20 a 50, gruesa de 50 a 100, y los prismas son muy gruesos si tienen más de 100 milímetros de altura, o sea, 10 centímetros. En algunos casos los prismas pueden ser más altos de 10 centímetros. Y en el caso de las láminas, lo que importa es la altura de la lámina o el espesor de la lámina. No tanto qué tan ancha es, porque las láminas pueden ser muy anchas, sino cuál es el espesor. Entonces, las láminas de menos de 1 milímetro son láminas finas. Entre 1 a 2 milímetros son finas. De 2 a 5 milímetros son medias. De 5 a 10 milímetros son gruesas. Y si las láminas tienen más de 10 milímetros de espesor, son muy gruesas. Entonces, de esa manera yo puedo clasificar y agrupar la estructura que reconozco por su forma y por su tamaño. Y el tercer parámetro que se considera en la estructura es el grado. Y el grado se refiere a la durabilidad. ¿Es el agregado resistente a ser manipulado o es susceptible de ser manipulado? Si yo tomo el agregado entre mis dedos, ¿lo rompo con facilidad o va a ser más bien resistente y duro? ¿Ya? Por ejemplo, la estructura puede ser de grado 1, que quiere decir débil, cuando el agregado es muy fácil de romperse. Ustedes tratan de sacarlo del suelo, pero se rompe con facilidad. No es muy estable, no es muy resistente. Cuando la estructura es débil, la mayor parte del suelo está formando partículas sueltas y no forma estructura. La estructura puede ser de grado 2 o moderada, y los agregados de grado 2 son moderadamente resistentes. Entre el pulgar y el índice pueden resistir un poco la presión, no se deshacen, no se desmenuzan con facilidad. Y en ese caso, más o menos el 50% del suelo está formando agregados
y el otro 50% está suelto o sin formar agregados. Ustedes reconocen el suelo y el suelo, una parte forma agregados y otra parte no los forma, mitad y mitad aproximadamente. Y la estructura puede ser de grado 3 o fuerte. En este caso los agregados son resistentes a la presión. Ustedes toman entre el pulgar y el índice y los agregados no se rompen o son muy estables. Si hay lluvia, los agregados soportan la lluvia. Y la mayor parte del volumen del suelo está formando agregados. Ustedes cortan el suelo y el suelo se agrega bien. El suelo se desmenuza formando gránulos o grumos. Y muy poco del suelo es una masa. Es estructura de grado fuerte. ¿Okay? Si el suelo no presenta estructura, entonces no hay estructura que medir. Así que el grado es 0. ¿Ya? Si el suelo no presenta estructura, el grado es 0. ¿Ya? Porque estos grados se aplican solo cuando el suelo ha desarrollado estructura. ¿Ok? Solo cuando ha desarrollado estructura. ¿Se comprende? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces, si yo voy a una parcela y hago el estudio de la estructura, lo primero que tengo que hacer es tomar una porción de suelo del corte, del perfil, o tomar agregados o terrones en el suelo y observarlos con delicadeza si es que están formando agregados. Hay gránulos, hay migajones, hay bloques. Por lo general en la superficie del suelo deberían formarse gránulos. Si esos agregados son grandes o son finos o medios o gruesos, dependiendo del tamaño. Y finalmente trato de manipularlos entre los dedos para ver si se rompen con facilidad y se liberan como polvo o si son resistentes a la presión. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, granular muy fino débil o granular muy fino moderado. O puedo tener estructura en bloques subangulares medios y moderados. Es decir, que la estructura es cúbica, los tamaños son medios y que puede resistir moderadamente a la presión entre los dedos. ¿Es importante que el suelo tenga estructura y agregación? Bueno, lo es importante. Miren, este es un suelo que por la cantidad de materia orgánica y por la presencia de raíces ha formado abundantes gránulos y migajones. Y miren, el suelo está bastante granulado. Esto es tener una fuerte agregación o buena agregación en el suelo. Este es un suelo que tiene menos materia orgánica, ¿ya? Y tiene una moderada agregación. Hay agregados, hay algunos agregados, pero no todo el suelo, ¿ya? La mayor parte del suelo está en una masa y hay pocos agregados. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que la mayor parte del suelo está formando granos. Y este es un suelo masivo. Acá la agregación es pobre, ¿ya? La agregación es pobre, no hay agregados, es una masa. Ustedes tratan de romper el suelo y por donde sea se rompe en planos irregulares que no muestran ninguna estructura. Ojo, agregación no quiere decir dureza del suelo, no quiere decir consistencia del suelo. Los suelos pueden ser muchas veces duros y tenaces, resistentes a la manipulación, pero no agregados, porque la agregación indica que la forma natural de las partículas del suelo, que son las esferas o los gránulos, se está formando. Aquí ustedes ven que el suelo es una masa, no está formando agregados. ¿Se comprende? ¿Qué factores pueden influir en la estructura del suelo? Es decir, ¿qué factores pueden resultar en que el suelo desarrolle estructura? Bueno, hay factores que tienen que ver con el propio suelo, con la propia textura, por ejemplo, del suelo o propiedades físicas en el suelo. La textura es posiblemente una de las propiedades más importantes en el desarrollo de estructura. Es entendible, es entendible. La formación de agregados secundarios, ¿ya? Requiere que las partículas gruesas como la arena y el limo estén unidas entre sí por una matriz de arcilla, ¿ya? La arcilla y la materia orgánica van a formar esa masa, esa matriz que mantiene unidas las partículas. Si el suelo no tiene arcilla, entonces no va a formar estructura. Los suelos arenosos son de grano simple,
¿Por qué? Porque no hay una arcilla que los mantenga unidos entre sí. El agregado, sea un agregado esferoidal, sea un agregado blocoso o cúbico, está formado de partículas de arena con limo, con arcilla, con materia orgánica y otros elementos. ¿Es importante que se forme agregación? Sí, porque entre los agregados se desarrollan los llamados macroporos, que es el espacio poroso donde crecen las raíces y donde se desplaza el aire. ¿Okay? Si los suelos son arcillosos, entonces es posible que se forme estructura en el suelo. Pero sin arcilla, el suelo tiende a ser grano simple. Tiende a ser grano simple. ¿Okay? Asociado con la textura y específicamente con el contenido de arcilla es el contenido de materia orgánica. La arcilla y la materia orgánica tienen un comportamiento coherente, tienen un comportamiento muy similar, tienden a unir las partículas entre sí. Yo diría que la materia orgánica lo hace con mayor efectividad todavía que la arcilla. O sea, los suelos ricos en materia orgánica son suelos que pueden formar buena estructura. El único problema es que la materia orgánica se descompone rápidamente, mientras que la arcilla es mucho, mucho más estable. Entonces, los suelos orgánicos o los suelos ricos en materia orgánica tienen una adecuada estructura mientras tengan materia orgánica. Si algo afecta la cantidad de materia orgánica, eso va a afectar la estructura. ¿Se comprende? Pueden preguntarme, ¿y el limo no contribuye con la estructura? El limo puede formar estructura laminar. O sea, en forma natural el limo se ordena para formar láminas o estructura laminar. Pero no es muy común que el limo contribuya de una manera significativa a la formación de estructura. De hecho, el limo y la arena se dejan estructurar por la arcilla. Otros componentes que pueden ayudar a darle mayor estabilidad a la arcilla son los carbonatos. La presencia de carbonato de calcio y carbonato de magnesio, por ejemplo, contribuyen a darle mayor dureza, mayor estabilidad a la estructura. Los suelos que son ricos en carbonato de calcio mantienen una adecuada estructura y este carbonato de calcio actúa cementando las partículas. Entonces, los suelos ricos en carbonato son, vamos a decirlo, bastante estables en su estructura. Además, la arcilla necesita, por supuesto, componentes que ayuden a que pueda unirse a las partículas. Recuerdan que hablamos ayer acerca de la floculación. El estado natural del suelo es la floculación. Y esa floculación se genera cuando el suelo está saturado de calcio. Es decir, si hay calcio en el suelo, se tiende a la floculación y se desarrolla estructura. Las sales solubles, cosa curiosa, las sales solubles como el cloruro de sodio también contribuyen a flocular. El aluminio y el hierro en el suelo también son buenos agentes floculantes, son agentes, vamos a decirlo así, estabilizantes de la estructura. Pero contra ellos hay un agente dispersante que es el sodio. El sodio contribuye a la dispersión, no a la floculación. La floculación es un paso necesario, es un proceso necesario, mejor dicho, es una condición del suelo esencial para que ocurra agregación. Si el suelo está floculado, puede agregar. Si el suelo está disperso, no hay agregación posible. Y ese es el problema con el sodio. El sodio tiende a la dispersión de la arcilla y por lo tanto la arcilla se separa de la arena, se separa del limo y deja de formar los agregados. Como resultado de eso, el suelo se compacta, se endurece, se vuelve masivo. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Entonces, ¿hay condiciones necesarias para que el suelo desarrolle estructura? Sí. Textura del suelo, más contenido de arcilla, más posibilidad que se forme estructura. Materia orgánica, cuanto más alto el contenido de materia orgánica, más posibilidad que se forme estructura. Presencia de carbonatos endurece la estructura. Calcio, sales, aluminio ayudan a flocular. Y en el extremo opuesto, sodio que tiende a dispersar. El sodio es, vamos a decirlo así, un enemigo de la estructura. Obviamente, ustedes me dijeron, profesor, hace rato mencionó que los suelos sódicos pueden formar estructura prismática o columnar. Sí, ese es el único caso en el cual la migración de arcillas forma una estructura que es la estructura prismática columnar, que es una estructura más bien densa.
En algunas condiciones climáticas, la presencia de sodio puede desarrollar estructura columnar, pero la estructura granular o migajosa se pierden con el sodio. Se pierden, se destruyen. Hay otros factores que pueden contribuir a la agregación. Por ejemplo, factores bióticos como las raíces. El crecimiento de raíces tiende a agregar el suelo. El crecimiento de raíces se extiende a través de las partículas de suelo y las comprime. En un suelo que está muy poblado en raíces, por ejemplo, un pastizal, la estructura que se forma es hermosa, es bien desarrollada, bien notable. ¿Ya? Ahora, la actividad microbiana puede, por ejemplo, resultar en la estructura en el suelo. ¿Ya? Cuando hay abundante crecimiento de hongos, los hongos forman algunas proteínas como la glomalina, y la glomalina tiende a estructurar el suelo. De hecho, las mismas hifas de los hongos creciendo en el suelo contribuyen a mantener unidas las partículas de arcilla con la arena, con el limo, y contribuyen a la agregación. Entonces, un suelo que tiene abundancia de hongos y en general abundancia de microorganismos tiende a estructurar mejor. También puede influir el clima. Por ejemplo, los ciclos de humedecimiento y de secado. Cuando un suelo está expuesto a un clima lluvioso en una época y seco en otras, las arcillas pueden expandirse durante las épocas húmedas y contraerse durante las épocas secas. ¿Ya? Esta contracción va a ir endureciendo los agregados. La expansión y la contracción permanente de la arcilla, entonces contribuyen al desarrollo de estructura. ¿Okay? Por ejemplo, las praderas, los suelos de praderas, praderas andinas o praderas templadas, que tienen una temporada lluviosa y una temporada seca y que tienen gramíneas, son suelos que tienen estructura muy desarrollada. Tienen muy buena granulación. ¿Ok? Lo mismo pasa en climas fríos con el ciclo de congelamiento y descongelamiento. Cuando el agua se congela en el suelo, se expande como hielo. Y cuando se descongela, se reduce, se vuelve líquida. Esas expansiones y contracciones del hielo van a originar que la estructura se vaya desarrollando, se vaya haciendo más fuerte. ¿Se comprende? Entonces hay varios eventos que pueden darse en el suelo y varios requisitos que se tienen que dar para que se forme estructura. En términos generales, si un suelo tiene buena cantidad de arcilla, presencia de materia orgánica, vegetación, raíces y clima lluvioso en una época y seco en otras, debería formar estructura. Si en un suelo el clima es árido, no hay materia orgánica, no hay vegetación, entonces no hay condiciones para que se desarrolle estructura. Los suelos de La Molina, por ejemplo, son suelos en esencia muy pobres en estructura. Se les puede desarrollar, por supuesto, con la aplicación de materia orgánica, se puede ir desarrollando la estructura. ¿Se comprende? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Por qué es importante que el suelo tenga estructura? ¿Por qué es importante que el suelo tenga estructura? Bueno, si el suelo tiende a formar agregados, sobre todo si tiende a formar agregados esféricos, granular y migajón, entonces el suelo se vuelve más poroso. Eso es una etapa crucial. Me explico. Los suelos pueden tener dos tipos de poros. Los poros finos o microporos que están dentro de los agregados y los poros grandes o macroporos que están entre agregados. Cuando los suelos son granulares, tiende a incrementarse el espacio poroso grande o los macroporos. ¿Alguna vez han jugado con canicas? ¿Siguen existiendo las canicas? ¿Se siguen vendiendo canicas en las tiendas? Sí, ok. Es bueno saberlo, chicos y chicas. Imagínense ustedes que tienen una bolsa con canicas y la colocan dentro de un recipiente, una jarra, un vaso. Las canicas son esferas y las esferas tienen pocos puntos de contacto entre sí. La mayor parte es espacio vacío que queda.
Entonces, el espacio poroso que queda entre las canicas que son esféricas es grande. Pero ahora imagínense que ese mismo recipiente, ustedes lo quieren llenar con dados. Se imaginan, ¿no? Los dados, todos igualitos, todos cuadraditos, todos cúbicos, que se pueden poner uno al lado del otro. Si ustedes quieren, pueden poner los dados de tal forma que no dejen espacio entre sí. Entonces, la estructura cúbica, la estructura blocosa, la estructura prismática tienen ese efecto. Tienen poco espacio entre agregados. Ahora, el espacio poroso grande, los macroporos, el espacio entre agregados, es donde circula el aire. Es donde crecen las raíces. Las raíces son grandes y tienen que ir distribuyéndose en el suelo entre los poros que el suelo le deja. Si el suelo está bien estructurado, bien agregado, las raíces crecen más profundas, crecen mejor, se extienden mejor. El crecimiento radical es mejor. El suelo bien agregado se oxigena mejor. Hay mejor respiración de la raíz. ¿Qué pasa cuando se pierde la estructura del suelo? Por ejemplo, yo tengo suelo sódico, o tengo pobre materia orgánica, o tengo labranza intensiva. Entonces se disminuye la materia orgánica y al perderse la materia orgánica, los agregados superiores se rompen y se van liberando en partículas de arcilla, de limo y de arena. Y las partículas fuera de los agregados pueden formar una capa más densa, más compactada, como por ejemplo el sello. ¿Recuerdan que hablamos en una clase anterior de los sellos superficiales? Ah, no, con ustedes todavía no hemos hablado de sellos superficiales, me estoy confundiendo de clase. Bueno, imagínense que en un suelo que está bien estructurado llueve. La lluvia puede impactar sobre los agregados. ¿Ya? Entonces, una gota de lluvia puede ser considerada una masa bien pequeña, ¿no? O sea, recuerden ustedes que 20 gotas hace 1 mililitro. Aparentemente es una masa pequeña. Pero si ustedes consideran la altura desde la cual cae una gota de lluvia, una nube puede estar a 500, 600 metros de altura. Esa gotita de lluvia que cae con caída libre, cuando llega a la superficie del suelo, ha desarrollado una energía cinética bien importante. Y esa energía cinética se disipa en el suelo. Entonces, los pobres agregados que están en la superficie del suelo y que reciben el impacto estallan. Se rompen. Entonces, al final de cuentas, el suelo queda particulado. O sea, queda separado en arena, arcilla, limo. Los agregados se rompieron y el suelo queda sellado. Esta formación de sellos puede contribuir al incremento de la densidad, reduce la permeabilidad, reduce la porosidad. El suelo se vuelve menos permeable, menos poroso, pierde aireación. Entonces, lo mismo puede pasar con el sodio. Sodio presente en el suelo, la estructura granular se rompe y se separa en partículas individuales. Si eso pasa, entonces el suelo pierde estructura. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Entonces, es por eso que es importante que el suelo tenga una adecuada estructura, especialmente la capa superior del suelo, especialmente la capa arable o el horizonte A del suelo, tiene que tener estructura granular o migajosa. Y debemos tender a que el suelo desarrolle estructura. Los suelos bien estructurados son suelos menos densos, son suelos más porosos, son suelos que son más, digámoslo así, más esponjosos. Y eso favorece el crecimiento de la raíz. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas, comentarios? Textura y estructura van a definir otra propiedad en el suelo que es la densidad. La densidad del suelo es la relación que existe entre la masa y el volumen en el suelo. Como cualquier otra sustancia, el suelo ocupa un volumen en el espacio. Eso lo hemos conversado. Yo tengo un puñado de suelo, un cubo de suelo, una lámpara de suelo, una carretilla con suelo. No importa cuál sea el volumen, siempre el suelo ocupa un espacio, un volumen en el espacio. ¿Ya? Y dentro de ese volumen, hemos dicho que el suelo contiene partículas sólidas, contiene agua, contiene aire. ¿Ok? Si yo logro tomar el suelo como un todo, es decir, si yo logro cortar un prisma de suelo, un bloque de suelo, con una forma bien definida,
ese suelo va a contener una masa y va a estar ocupando un volumen. Entonces yo puedo hallar una densidad. La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen en el suelo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, aquí un detalle. La masa de los sólidos, mejor dicho, la masa del suelo puede estar compuesta por la masa de las partículas sólidas y puede también estar compuesta por la masa del agua, porque el agua presente en el suelo también tiene masa, también tiene peso. Pero el agua puede salir del suelo. Al suelo lo podríamos considerar como un recipiente, como un vaso, como un cántaro, que puede contener agua, pero también el agua puede salir con facilidad del suelo. ¿Ya? Entonces, la masa del suelo puede cambiar si el suelo está húmedo o está seco. Y eso haría que la densidad cambie. Pero para que sea una propiedad, la densidad tiene que ser un valor constante para el suelo. Entonces, ¿qué masa del suelo es constante? ¿Qué masa en el suelo no se evapora? ¿Qué masa en el suelo no se va a perder? La masa que es constante es la masa de los sólidos en el suelo. Porque los sólidos no se van a perder, no se van a evaporar. ¿Se comprende? Ok. ¿Se comprende? Entonces, cuando yo quiero hallar la densidad de un suelo, yo tengo que hallar la relación que existe entre la masa del suelo, que es constante, y el volumen del suelo. La masa que es constante es la masa del suelo seco a estufa. Porque una vez que yo elimine todo el agua del suelo, ya esa masa no va a cambiar. Los sólidos del suelo secos a estufa no cambian. La masa del aire en el suelo la puedo despreciar. Es como si, por ejemplo, yo tengo un vaso, seco bien el vaso y peso la masa del vaso. El vaso contiene aire, pero esa masa de aire la puedo despreciar. Es muy pequeña con respecto a la masa del vaso. Con el suelo seco pasa lo mismo. Ya no tiene agua, así que el agua no influye en la masa, y el aire que está contenido dentro del suelo tampoco influye. ¿Ok? Si yo tomo con mucho cuidado un prisma de suelo o un cubo de suelo, ¿ya? Y ese cubo, sin que se desmenuce, sin que se desmorone, sin que se pierda su forma, lo seco a la estufa, la forma del suelo va a mantenerse. Digámoslo así, la forma se reduce muy poco o casi no se reduce. Entonces el tamaño, el volumen que el suelo ocupa es el mismo, pero ahora tiene una masa constante. Si tengo una masa constante y un volumen constante, puedo calcular una densidad. ¿Se comprende? Entonces, para hallar la densidad del suelo, lo primero que yo tengo que hacer es secar la muestra de suelo a estufa hasta que elimine todo el agua. Aquí un detalle. Yo tengo un volumen que el suelo ocupa en el espacio, pero también tengo un volumen que las partículas sólidas ocupan. Entonces, en realidad puedo hablar de dos densidades en el suelo. La densidad aparente, o también llamada densidad de volumen, o la densidad real, también llamada densidad de partícula. Para que lo tengan un poquito claro, este es mi suelo, ¿ya? Mi suelo puede ocupar un volumen en el espacio y es una mezcla de agua, aire, minerales, materia orgánica. El agua pesa, pero si yo seco mi cubo de suelo a estufa hasta más o menos 105 grados centígrados, hasta que la masa sea constante, todo el agua se elimina. El volumen que ocupaba el agua ahora pasa a ser ocupado por aire. Es decir, como si fuera un vaso que tiene agua y que yo me la tomo, el vaso no cambia de volumen, solo que el agua es reemplazado por aire. En el suelo pasa lo mismo. El volumen del suelo se mantiene constante. Podemos asumir que es así. En la práctica, una arcilla se puede contraer hasta 5% de volumen. Pero como el suelo contiene arcilla, arena, materia orgánica, limo, vamos a asumir que el suelo no pierde volumen cuando se seca. ¿Ya? Y en todo caso, el volumen de agua es ocupado por aire. ¿Ok? Entonces, este volumen de suelo
ahora contiene espacio poroso, espacio ocupado por aire y partículas sólidas. Las partículas sólidas están formando prácticamente una matriz uniforme en el suelo y los poros también se están distribuyendo uniformemente. Puedo considerar que todos los poros en el suelo están conectados unos a otros. Por eso, si yo coloco agua arriba en el suelo, el agua se va a mover a través de los poros y va a llegar al fondo. Y las partículas del suelo forman una especie de trama, una especie de red entre sí, que también se conecta a través de todo el suelo. ¿Ok? Entonces, el volumen que el suelo ocupa en la naturaleza es conocido como volumen total y está formado por el volumen que tienen las partículas sólidas más el volumen poroso que está distribuido entre las partículas sólidas. Si yo calculo la relación que existe entre la masa de los sólidos y el volumen total, tengo lo que se conoce como densidad aparente o densidad de volumen. Es la densidad que el suelo tendría cuando lo encuentro en campo, la densidad que puedo observar en el suelo. Es la densidad de volumen o densidad aparente del suelo. Pero ahora imaginémonos que yo, con la ayuda de una plancha o de una prensa, compacto y comprimo todas las partículas de suelo, de tal manera de que se forme un bloque sólido de suelo, donde todas las partículas están juntas entre sí sin dejar ningún espacio vacío. Y todo el espacio poroso que el suelo tenía queda arriba. ¿Se comprende? Ahora yo tengo la separación de los sólidos en el suelo y el espacio vacío o espacio poroso. Estos sólidos tienen la misma masa. La materia no se crea, no se destruye, solamente se ha transformado, se ha compactado en este caso. Entonces la masa de los sólidos sigue siendo la misma. Pero ahora puedo hallar el volumen que ocupan solamente las partículas sólidas en el suelo. La relación que existe entre la masa de los sólidos y el volumen de los sólidos o el volumen de las partículas sólidas se conoce como densidad real o densidad de partícula. ¿Ok? Entonces la densidad aparente es la densidad del suelo cuando el suelo está ocupado o ocupa en un lugar en la naturaleza, cuando el suelo se encuentra en campo, digámoslo así, es la densidad que existe entre la masa de los sólidos y el volumen que todo el suelo ocupa, incluyendo los poros. Y la densidad real o densidad de partícula es la relación entre la masa de los sólidos y el volumen que solo los sólidos ocupan. Solo ellos. ¿Preguntas? Como en toda densidad, que es una relación entre masa y un volumen, las unidades se dan en una relación de masa sobre volumen, siendo gramos sobre centímetro cúbico o toneladas sobre metro cúbico o megagramos, que es 1.000.000 de gramos, lo que es una tonelada sobre metro cúbico, o kilogramos sobre decímetro cúbico, las unidades más frecuentes. En el sistema métrico, en el sistema internacional de unidades, la unidad de la masa es el gramo, o mejor dicho, el kilogramo, y la unidad de distancia es el metro. Entonces, por lo general se utilizan unidades como los megagramos sobre metro cúbico como unidad de densidad. ¿Se comprende? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. ¿Cuál de estos dos factores será más variable y cuál será más estable? Mejor dicho, ¿cuál de estas dos propiedades que consideran ustedes que será más afectada y cuál será más constante? Milagros me pregunta, en uno se considera el aire y en otro no. A ver, se considera en la densidad aparente el volumen que ocupa el poro. En este caso, el poro está ocupado por aire. Entonces, si yo veo el volumen total, efectivamente, el volumen de poros ocupados por aire está comprendido en el volumen total. El volumen total es mayor. Y por lo tanto, la densidad aparente es menor. Porque la masa es constante. En la densidad real, el volumen que ocupan los poros no me importa. Solamente me interesa el volumen que ocupan los sólidos. Como la masa es la misma y el volumen se ha reducido,
la densidad real o densidad de partícula es mayor. Si ustedes recuerdan, ¿cuál es el volumen de poros aproximado que tiene un suelo franco? A ver, esa es una pregunta fácil. ¿Cuánto volumen de poros contiene un suelo franco aproximadamente? Ese es fácil, ¿ah? Lo hemos hablado varias veces. ¿Quién me dice cuánto volumen poroso contiene un suelo franco en promedio? A ver. Una respuesta antes de que termine la clase. En un suelo franco, más o menos el 50% del volumen del suelo está formado por sólidos, u ocupado por sólidos. Así que el otro 50% está ocupado por poros, que se pueden distribuir entre agua y aire. Eso lo conversamos en clase. Ya sé qué cosa le voy a preguntar en el siguiente paso. Ok, entonces, si más o menos el volumen de los sólidos es la mitad del volumen total, entonces yo podría estimar gruesamente que la densidad de partícula es más o menos el doble que la densidad aparente. Gruesamente, por supuesto. Regla del dedo. Ok. Ahora, como la densidad aparente es la densidad que el suelo tiene cuando se encuentra en la naturaleza, cuando se encuentra en campo, hay varios factores que pueden afectar la densidad aparente. Por ejemplo, la textura. Los suelos arenosos tienden a ser más densos. La densidad aumenta conforme se incrementa la cantidad de arena. ¿Por qué? Porque la arena ocupa mucho volumen. Las partículas de arena son grandes, son gruesas y ocupan gran volumen en el suelo. Dejan poco espacio para los poros. Los suelos arenosos tienen más del 50% de volumen de sólidos. En cambio, los suelos arcillosos ocupan menos volumen. El volumen de poros, el volumen de espacio poroso aumenta. ¿Ok? Segundo factor, estructura. Y cualquier factor que afecte a la estructura. Ya hemos visto que la estructura granular o migajosa contribuye a los poros. Entonces, si el suelo está bien estructurado, aumenta la porosidad y disminuye la densidad aparente. Si los suelos tienen abundantes gránulos, entonces aumenta la porosidad. Pero cualquier factor que afecte la estructura, por ejemplo, que el suelo sea compactado, que él sufra acumulación por sodio, que se pierda materia orgánica, o que el suelo no tenga vegetación y no tenga raíces, todos estos factores tienden a afectar la estructura e incrementan la densidad aparente. La materia orgánica es crucial en ese sentido, por varias razones. La materia orgánica tiene baja densidad y contribuye a la formación de agregados esferoidales, y por lo tanto, cuanto más alto el contenido de materia orgánica, menor es la densidad aparente. Y eso, por supuesto, es favorable para la planta. Y muchas prácticas de manejo del suelo pueden afectar la densidad aparente. Preguntas, dudas, comentarios. Entonces, ¿qué relación existe entre estructura y densidad? Y entre textura y densidad. La relación de la textura con la densidad aparente es casi directa. Conforme se incrementa la arena, aumenta la densidad aparente. Conforme se incrementa la arcilla, disminuye la densidad aparente. Pero a esta regla básica, fundamental, le influye también la estructura. Y la estructura, recuerden ustedes, es una propiedad más variable, es una propiedad que depende de más factores. ¿Ya? Los suelos pueden ser arcillosos y tener buena estructura. O pueden ser arcillosos y tener pobre estructura. Entonces, un suelo franco podría estar bien estructurado porque tiene abundante materia orgánica, porque ha formado agregados migajosos o granulares, y en ese caso, la estructura es buena. ¿Ok? Pero un suelo de repente más arcilloso que debería ser más denso,
yo lo he sometido a labranza intensiva, el contenido de materia orgánica es bajo, se ha compactado y tiene más densidad. Porque cualquier factor que afecte la materia orgánica y que afecte la estructura va a afectar la densidad aparente. Preguntas, dudas. Yanela me dejó una pregunta. Dice, profesor, si se refiere a suelos esqueléticos cuando está formado de modificadores texturales más arena, exactamente. Un suelo es considerado esquelético, ¿ya?, cuando está compuesto de fragmentos grandes, grava, gravilla y arena. Y porque eso es lo que se conoce como el esqueleto del suelo. Y la matriz del suelo está compuesta de las partículas más finas, arcilla, limo y materia orgánica. Entonces, si en un suelo hay muy poca matriz, lo que queda es esqueleto. Y eso se le conoce como suelos esqueléticos. Y obviamente los suelos esqueléticos tendrían alta densidad aparente. Ese es otro detalle. Cuando se incrementan los modificadores texturales, o sea, cuando aumenta la presencia de grava, gravilla, guijarros, que son sólidos, que no tienen espacio vacío, aumenta la densidad aparente. Preguntas, dudas, comentarios, quejas, protestas. Ay, profe, una consulta. ¿Podría volver a repetir, por favor? Me confundió. Dijo que, o sea, yo tenía apuntado que los suelos esqueléticos eran cuando estaban compuestos de suelo lino, ¿verdad? No, no, no. Los suelos esqueléticos son los que tienen gran cantidad de arena y modificadores texturales, porque ese es el esqueleto del suelo. La arcilla, la materia orgánica y el limo forman la matriz del suelo. ¿Ya? Entonces, si en el suelo no hay mucha matriz, lo que queda es el esqueleto. Entonces, un suelo gravoso, gravilloso, con arena y con poca arcilla es un suelo esquelético. Ajá. Ay, gracias, profe. Claudia, okay, perfecto. Claudia, no es textura prismática. La textura no tiene formación de prismas. Estructura prismática. La estructura prismática está formada por agregados que son más altos que anchos. Agregados que tienen forma de prisma. Agregados que tienen forma de columna. Imagínate algo así como una cajita de pasta de dientes, pero vertical. Ese es un prisma. Ahora imagínate que el suelo está formado de agregados que tienen una forma más alta que ancha. Y esa es una estructura prismática. Ok. Perfecto. Sí, hay dos fechas pendientes para los trabajos. Hoy una para este domingo y una para el siguiente domingo. Las rúbricas ya están en aula virtual. Pueden leerlas allí. Esos temas ya están listos. Gracias por su atención. Nos vemos el día jueves y continuamos esta clase. Gracias por la clase de hoy. Gracias, profesor.